En 2021 se estrenó la película Mi amiga Ana Frank, que narra la historia de Hannah Goslar, quien fue la mejor amiga de Ana Frank. Ana Frank, como bien sabemos, fue una chica de origen judío que durante la Alemania nazi sufrió junto con su familia el encierro en diversos campos de concentración y que dejó plasmado en un diario todas y cada una de sus vivencias. Su diario fue publicado años después en forma de obra literaria, La casa de atrás. Pero en ese diario original, Ana Frank describía el infierno vivido en el Holocausto. La película que os comento enfoca la vida de la mencionada Hannah Goslar, quien desde pequeña estuvo al lado de Ana Frank, su mejor amiga, hasta que llegó a un campo de intercambio junto con su hermana y su padre. En la película, al igual que en otras tantas otras que se han realizado sobre esta etapa oscura, ¿no?, de nuestra historia, pues se muestra la crudeza de los generales y también de los séquitos, ¿no?, de las fuerzas alemanas. Y sobre este comportamiento venía a hablaros en este espacio de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los experimentos psicológicos más impactantes y controvertidos de la historia, el experimento de Milgram. Este experimento dejó muchas interrogantes abiertas y entre ellas una crucial: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando una figura de autoridad le ordena hacer algo, incluso si eso significa hacer daño a otro ser humano? Esta pregunta llevó al psicólogo Stanley Milgram a diseñar un estudio que revelaría verdades inquietantes sobre la naturaleza y el comportamiento humano. Corría el año 1961, apenas un año después del juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi acusado de cometer crímenes de guerra. Su defensa se basó en que él solo seguía órdenes, lo que llevó a Stanley Milgram a preguntarse: ¿es posible que personas comunes y corrientes, como vosotros, como yo, obedezcan órdenes inhumanas solo porque vienen de una figura de autoridad? El mundo en aquel momento aún estaba lidiando con esas secuelas de la Segunda Guerra Mundial, claro, y el horror del Holocausto estaba aún muy presente entre las personas. Y la idea de que personas normales y corrientes fueran capaces de cometer actos atroces, pues simplemente por obediencia, era bastante abrumadora, pero no imposible, como lo hemos visto en la historia, ¿no? El experimento de Milgram tenía la intención de medir hasta qué punto la obediencia podía anular la moral individual y también el sentido común. Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, reclutó a 40 participantes a través del correo y también mediante un anuncio en el periódico, invitándoles a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje en el que cobrarían unos $4. A cada participante se le asignaba un rol de maestro, mientras que otro supuesto voluntario, en realidad un actor, era el alumno. El maestro y el alumno se colocaban en habitaciones separadas, individuales, pero podían escucharse. El maestro debía leerle palabras al alumno y si éste respondía incorrectamente, debía aplicarle una descarga eléctrica. Lo que el maestro no sabía, quiere decir, para que no nos perdamos en la historia, lo que el maestro no sabía, y los maestros eran aquellas personas reclutadas, los que participaban en el experimento, ellos no sabían que
en este caso los alumnos eran actores, que las descargas en sí no lo eran como tal, y que el alumno solo fingía recibir esas descargas, estaba actuando. Y esas descargas aumentaban, fijaos, en intensidad con cada error, desde 15 hasta 450 voltios. Al principio el alumno respondía con pequeñas quejas, pero a medida que el voltaje subía, empezaba a gritar de dolor, a suplicar que lo dejaran ir, alegando que tenía problemas de corazón y finalmente quedarse en silencio, simulando haber perdido el conocimiento o incluso haber perdido la vida, haber muerto en ese instante, ¿no? Claro, si el maestro dudaba en continuar, si el participante dudaba, mostraba cierta sensibilidad ante lo que estaba ocurriendo, pues el experimentador, una figura de autoridad con bata de laboratorio, pues le decía frases como: el experimento requiere que continúe, no tiene otra opción, debe seguir, es absolutamente esencial que continúe. Sorprendentemente, alrededor del 65% de los participantes llegaron hasta la descarga máxima de 450 voltios, a pesar de la angustia evidente que les causaba hacerlo. Solo unos pocos se negaron a continuar antes de llegar a los niveles más altos de voltaje. Muchos de los participantes, fijaos, que mostraban signos de estrés y ansiedad extrema, sudaban, temblaban, se reían nerviosamente o incluso protestaban ante lo que se les estaba ordenando. Algunos dudaban, pero al final seguían adelante solo porque la figura de autoridad les decía que lo hicieran. Muy pocos llegaron a cuestionar la moralidad del experimento o se negaron firmemente a continuar. Muy pocos. Y este comportamiento fue muy alarmante por parte de Milgram. Él consideró que ese comportamiento se salía un poco de lo que él tenía concebido, ya que demostraba que la obediencia a la autoridad, a una figura autoritaria, pues se podía llevar a personas comunes a actuar en contra de sus principios morales, claro, sin necesidad de coacción física o amenazas reales. Milgram realizó varias versiones del experimento para probar, en este caso, cómo diferentes factores influían en la obediencia. Por ejemplo, cuando la figura de autoridad no estaba presente en la habitación o en el mismo lugar donde se estaban llevando a cabo los experimentos, podemos decir que la obediencia disminuía considerablemente. También encontró que si el maestro veía a otros compañeros negarse a continuar, era más probable que él también se negara. Pero si veía a otros obedecer sin cuestionar, era más probable que él también lo hiciera. Y esto psicológicamente tiene su significado, ¿verdad? Y yo creo que lo vemos en nuestro día a día. Cuando estamos en un lugar, cuando estamos en la cola de un banco, estamos en una tienda, estamos en cualquier parte, y hay un comportamiento común, hay un comportamiento trivial, podemos decir. Hay un experimento también muy curioso, haciendo un breve paréntesis en esta historia, y es el experimento que muchos de vosotros quizás hayáis visto por las redes sociales. Es una sala de espera donde se va llamando a diversas personas a través de la megafonía, y en un primer momento, vamos a poner 10 personas que hay en la sala, entra una persona en esa sala sin saber que todas las demás en ese momento son actores. Y suena un timbre, y cuando suena el timbre, todo el mundo se pone de pie. Claro, esa persona en un primer momento, sin saber que las demás están actuando, pues se queda mirando extrañado. Tímidamente se va poniendo de pie
al igual que ellos, y se sienta cuando los otros lo hacen. Bien, esto se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Y fijaos qué curioso que van saliendo actores, pero van entrando personas, como la que entró por último, que no sabían de qué iba el tema. Suena la alarma de nuevo, suena ese timbre en la sala y se ponen todos de pie. Ya las últimas personas que se incorporan, que no son actores, ya no se cuestionan lo que está ocurriendo ahí. Van saliendo actores y van entrando otro tipo de personas que no saben tampoco de qué va eso. Llega un momento en el que todas las personas que están en la sala no son actores, sino son personas que han entrado sin saber de qué iba aquello. Bien, pues cuando sonaba el timbre, todos se ponían de pie. Y cuando dejaba de sonar, se sentaban, sin cuestionar ninguno de ellos el por qué hacían eso, o por qué había que hacer eso. Simplemente lo hacían porque estaba establecido. Llegaron, había un grupo de personas que lo estaba haciendo, ellos se sumaron a ese comportamiento. Y fijaos que todas las personas que eran actores al principio ya salieron, fueron entrando otras personas normales y continuaron haciendo eso. Continuaron obedeciendo en cierta forma a ese comportamiento sin sentido. No tenía ningún sentido, pero se sumaron a esa forma de actuar ante esa alarma que sonaba en la sala. Pero continuando con el experimento de Milgram, que tiene mucho que ver con todo esto, él introdujo otra variación. Y cuando el maestro y el alumno, quedaos con esto, estaban en la misma habitación, la obediencia disminuía. Y cuando se le pedía al maestro que tomara físicamente la mano del alumno y la colocara sobre una placa de electroshock, el número de personas dispuestas a llegar al máximo voltaje, en este caso, pues bajaba aún más. Los resultados de este experimento fueron impactantes y Milgram demostró que la mayoría de las personas obedecerían órdenes de una autoridad, incluso si eso significaba hacer daño a otro ser humano. Y esto cambió la percepción sobre la obediencia y la moralidad, y tuvo grandes implicaciones en el resultado de ese comportamiento, en el estudio, ¿no?, del comportamiento humano, de la ética también, de la historia, como hemos comentado al principio, ¿no?, con esos generales del régimen nazi, los cuales obedecían órdenes. Las críticas de este experimento no tardaron en llegar, y algunos argumentaban que el experimento era poco ético, que era poco ético porque sometía a los participantes a un gran estrés emocional. También se debatió si los resultados podían aplicarse en la vida real o si la situación de laboratorio era demasiado artificial. Aún así, el experimento como tal sigue siendo un referente aún a día de hoy en psicología y es un punto de partida bastante importante para comprender cómo se pueden cometer atrocidades bajo el argumento de seguir órdenes. El experimento de Milgram sigue siendo un recordatorio un tanto inquietante de lo vulnerables que somos a la presión de la autoridad. Nos obliga a replantearnos y a preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en esa situación concreta, que no hemos cambiado mucho desde los años 60 y 70 hasta ahora. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar simplemente porque alguien con poder con nosotros, sobre nosotros, nos emita una orden sin cuestionarnos nada? Incluso en la actualidad podemos ver ecos de este experimento en distintos ámbitos: en el trabajo, en la política, en el ejército o incluso en nuestras propias decisiones diarias. ¿Hasta qué punto, sería la pregunta, hasta qué punto somos libres de decidir y hasta qué punto estamos condicionados por la autoridad?